Hermanos, que el Señor les bendiga. Que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros. Amén. Abra su Biblia, hermano, en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 11, versículo 19, hermanos, hasta el 30. Ahí vamos a tener la meditación de la palabra el día de hoy. Así que, para los que quieran seguir con la palabra, amén, para el que pueda tomar su Biblia, repito nuevamente, Hechos capítulo 11, versículo 19 hasta el 30. Aleluya, gloria a Dios. Pero antes de venir, hermanos, comenzar con la predicación, vamos a venir en palabra de oración, para que sea nuestro Señor Jesucristo hablándonos a cada uno de nuestra vida. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy, Señor, por otro día más de vida que me prestas. Gracias, Padre amado, por todo lo que haces en mi vida. Gracias por tu infinita misericordia, Señor Jesús de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, por siempre estar aquí. Gracias por esos ríos de agua viva que corren en mi ser. Gracias, Señor, por la fortaleza que me das, por el privilegio que me das, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Gracias por eso, Señor, que has puesto en mí, Señor, para poder seguir adelante, Señor. Porque sin ti, Señor, nada de lo que hacemos, nada de lo que somos, podríamos hacerlo, Señor. Toda la gloria, toda la honra es tuya, mi Dios amado. Gracias por todo, Señor, porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Gracias por todo. Amén y amén. Y leemos la palabra, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y como tema, hermanos, tiene la iglesia en Antioquía. Aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todos un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada,
la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. Que sea el Señor hablando a cada una de nuestras vidas. Amén. Porque primero lo hace a mi vida y pues yo vengo a compartir lo que el Señor da. Amén. Notemos, hermanos, que habla sobre la iglesia en Antioquía. Cuando hablamos de la iglesia, hermano, no estamos hablando de rótulos, pancartas, nombres, amén. No es el edificio donde usualmente usted se congrega 3-4 veces a la semana. No, está hablando, hermanos, sobre los miembros, amén, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, para que entendamos la palabra, amén, porque dice la iglesia en Antioquía, la iglesia somos nosotros, la iglesia soy yo, la iglesia es usted, todo aquel hermano que se está guardando en santidad para Cristo, todo aquel hermano que está meditando en la palabra, hermanos, y practicando la palabra, porque no solamente es de escuchar la palabra, amén. La palabra tenemos que practicarla. Aleluya. Eso es lo que nos hace a nosotros ser discípulos de Cristo. ¿Sabe usted eso? Bueno. Dice la iglesia en Antioquía. Dice, ahora bien, dice. Amén. Libro de los Hechos. Estas cosas sucedieron en aquel tiempo, hermano. Y quedaron registradas, amén, para que nosotros seamos edificados a través de la palabra, para que nosotros aprendamos y miremos cómo se conducía la iglesia en aquel tiempo, la iglesia primitiva. Amén. Dice, ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Amén. Dice que pasaron hasta Fenecia, primera ciudad, Chipre y Antioquía. Amén. No hablando, dice, a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Como buenos lectores de la palabra, hermanos, sabemos que Esteban, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, un hombre que murió por causa del Evangelio de Cristo, predicando a nuestro Señor Jesucristo. Qué honor, ¿verdad? Morir de esa manera. Qué privilegio es y debería de ser para nosotros como la iglesia de Cristo, que cuando nosotros lleguemos a esas circunstancias, hermano, porque un día vamos a llegar a eso, poder morir de esta misma manera. Dice la palabra que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Amén. Esteban, un hombre lleno del Espíritu, predicaba el Evangelio a la gente de aquel tiempo. Aquella gente no quisieron escuchar la palabra del Señor y decidieron matar a este profeta por causa de Cristo. Amén. Dice la palabra que cuando Esteban moría, dice que miró a nuestro Señor Jesucristo, miró la gloria de Dios
y miró a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Bendito sea el Señor. El Señor confirmándole a Esteban que el reino de los cielos lo esperaba. El Señor confirmándole a Esteban que no tuviera miedo por morir, porque un día todos vamos a morir. Amén, confirmándole que lo estaban esperando. Pero es bien tremendo lo que pasó aquí, hermanos, porque dice que ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos, o sea que hubo un grupo de hermanos que huyeron, se esparcieron, porque los perseguían. Recordemos que en aquel tiempo Saulo acontecía, dice la palabra que en aquel tiempo Saulo, dice, consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución, dice, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Amén. Entonces, de eso está hablando la palabra. De la persecución que hubo. Porque Saulo acechaba a la iglesia. Amén. Saulo en aquel tiempo acosaba a los hermanos, quería encarcelarlos, quería matarlos. Es más, la palabra dice que él estuvo ahí cuando apedreaban a Esteban. Él miró con sus propios ojos cómo este hombre murió por causa del evangelio. Tremendo. Pero hubo un grupo de hermanos que, dice la palabra, que fueron esparcidos por causa de la persecución. Pero qué tremendo, amén, hermanos, porque notemos esto, que ellos fueron esparcidos y tuvieron miedo. Miremos esto, tuvieron miedo, porque dice la palabra que pasaron por Fenecia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie, dice la palabra, sino solo a los judíos. Amén. Es tremendo, hermanos, huir de nuestro destino. Es tremendo, hermanos, correr para lo cual nosotros hemos sido llamados. Este grupo de hermanos tuvieron miedo en aquel tiempo, porque los estaban persiguiendo, porque los querían matar. Amén. Y esto mismo va a suceder con nosotros. Esta historia se va a repetir con nosotros, porque vamos a ser probados, dice la palabra, como el oro. Vamos a ser pasados por el fuego. Y la palabra nos revela que cierto grupo de hermanos corrieron despavoridos, con temor, con miedo, porque miraron que lo que estaba sucediendo les iba a costar la vida. Que el predicar el evangelio de Cristo tenía un precio, y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. No todo el mundo está dispuesto a morir por Cristo. Esteban lo hizo, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero había otro grupo de hermanos que no. Pasaron una ciudad, pasaron a otra ciudad y se fueron a otra ciudad y no predicaron la palabra. ¿Por qué? Por miedo. Eso es cuando el hermano o la hermana no se está consagrando para Cristo. Hay mucha gente, hay muchos hermanos que, es más, no predican el evangelio por no sufrir el vituperio, por no sufrir el rechazo de la gente. Amén. Hay mucha gente que dice, ya el Señor ya me llamó y mejor así me quedo. Gente que lleva años dentro de la iglesia, siendo miembro del cuerpo de Cristo, pero no predican el evangelio. Aunque no es para todos el don, pero el mandato es para todos.
Amén. Así que, allá usted, ¿verdad? Porque podemos correr como hicieron estos hermanos. Mantenernos con un perfil bajo. No queremos dar a conocer al mundo de las tinieblas. Amén. Hay hermanos que tienen miedos que los demonios comiencen a atacarlos. Por eso no predican el evangelio. Porque cuando ya nosotros venimos a Cristo, comienza la guerra. Es lo que dijo el apóstol Pablo, que no teníamos guerra contra carne ni contra sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad. En las regiones celestes, dijo. Contra ellos es la guerra. Y cuando nosotros venimos a predicar el evangelio, al reino de las tinieblas no le agrada esto. Pero como siervos de Cristo tenemos que ejercer eso que se nos ha sido encomendado. Pero los hermanos chuletas corrían en aquel tiempo. Aquellos que no portaban el Espíritu Santo tuvieron miedo, huyeron para lo que hemos sido llamados. El Señor Jesucristo dijo que vamos a ser aborrecidos por todo el mundo. ¿Sabe? Dijo que si el mundo se aborrece, dijo, a mí me han aborrecido antes, dijo. Amén. Hasta que lo crucificaron. Pero siempre el Señor se guarda de un remanente. Porque mira lo que dice el versículo 20. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Cómo? O sea, estaba otro grupo de hermanos que se estaban consagrando para Cristo, que portaban el Espíritu Santo, que tenían sus lámparas encendidas y con aceite. Es fácil estar predicando detrás de una computadora. Es fácil estar predicando a través de las redes sociales. Pues aquí nadie nos molesta. Aquí nadie nos va a meter una cachetada. Aquí nadie nos va a escupir. Aquí nadie nos va a golpear. Pero el verdadero predicador está afuera en la calle. Amén. El verdadero siervo del Señor está allá afuera, sufriendo el vituperio, sufriendo el rechazo de las personas. Pero había entre ellos, dice, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, dice. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bendito sea la palabra del Señor, hermanos. Estaban este otro grupo de hermanos que, amén, que se estaban consagrando para Cristo, que no tenían miedo a lo que le podía venir. Y es como nosotros debemos de estar, amén, en el Espíritu, fortaleciéndonos en el Espíritu, porque un día nos vamos a topar con esta situación. Un día vamos a ser perseguidos, un día vamos a ser aborrecidos. Dice la palabra que va a haber gente en aquel tiempo que nos va a matar, dice, y van a pensar que le están sirviendo al Señor, agradando al Señor. ¿Qué vamos a hacer cuando eso suceda? ¿Vamos a correr? ¿Vamos a huir? ¿Vamos a esconder? Tremendo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Dice que y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cómo? Porque cuando
el siervo de Dios y la sierva del Señor se están guardando para Cristo, la palabra dice que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El Señor va a cumplir ese propósito. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Es ahí la necesidad por la cual tenemos que anunciar el Evangelio. Porque a todos nos va a llegar la muerte un día. Todos vamos a estar en ese cajón. Dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué precioso poder ganar almas para Cristo. Y dice la palabra que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Se corrió la noticia. Y la iglesia que estaba en Jerusalén dice que enviaron a Bernabé, dice, que fuese hasta Antioquía. Dice, un discípulo del Señor, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Este hombre miró el poder de Dios manifestándose, miró la gloria de Dios en aquella multitud que se había convertido a Cristo. No como los demás, que los demás corrieron. Se fueron a una ciudad, pasaron otra y pasaron otra y no predicaron el Evangelio, nomás a los conocidos. Dice que cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó, amén, se alegró por lo que estaba sucediendo. Dice la palabra y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Amén. Porque eso es lo que hace fuerte. Eso, amén. Cuando nosotros venimos a exhortando, es porque queremos que todos nos afirmemos en el camino del Señor. Que todos estemos fervientes en, amén. Todos. Porque es la única manera como nosotros vamos a poder vencer, hermanos. De otra manera, vamos a correr como el otro grupo de hermanos. Vamos a huir. Cobardes. La palabra dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Dice, porque era varón bueno, dice, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Amén. Miren lo que este hombre portaba. El Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y de fe, dice. Hay hermanos que, amén, hay hermanos que se guardan para Cristo y hermanas que se santifican para Cristo y están bien sujetos al Señor. Están, amén, su fe es grande. Pero está otro grupo de hermanos que no se han sujetado de la mano de Cristo, no se han agarrado del Señor, que claudican todavía. Los hermanos infieles son esos, porque tenemos de ese tipo de hermanos dentro de la iglesia, hermanas infieles. Pero tenemos este grupo de hermanos que han enraizado, hermanos que están dispuestos a todo por Jesucristo, hermanos que están vigilando, hermanos que están velando, ayunando, predicando, orando, ocupados en la cosa del Señor.
porque era varón bueno, dice, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Aleluya. Dice que después fue Bernabé a Tarso, dice, para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, dice, todo un año con la iglesia. O sea que Bernabé fue a buscar a Pablo. Y estuvieron un año ahí, dice, congregándose. Y enseñaron, dice, a mucha gente y a los discípulos. Fíjense, dice que tremendo. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces es de donde viene la palabra del cristiano. Porque a ellos se les llamó en Antioquía en aquel tiempo por primera vez cristianos. Pero veamos la unidad de la iglesia. No eran del mismo rótulo, del mismo nombre, pero era una iglesia unida. Cosa que hoy en día carecemos de la unidad. Amén. Damos lástima como cristianos. En aquellos días, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Amén. La cual, dice, sucedió en tiempo de Claudio. Agabo hablaba por el Espíritu lo que se acercaba, dice, a la tierra. Que venía una gran hambre en toda la tierra habitada. Hablaba de Judea, de aquel tiempo, hermanos. Pero de igual manera, hermanos, esto se aproxima para nosotros. Esa hambruna se acerca. ¿Por qué? Porque el mundo está en guerras. No producen. Y la inflación va incrementando. El precio de la comida va subiendo. El precio de las cosas van subiendo. Menos el aumento para el trabajador. Y para allá vamos nosotros. Pero veamos cómo el Espíritu Santo usó a este profeta Agabo, que profetizara sobre lo que había de venir. Si nosotros vamos aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 10 en adelante, hermano, vamos a leer. Dice la palabra que, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, dice, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Otra profecía que estaba dando este hombre. Amén. Se ató de pies y manos. Y dijo que de esa misma manera iban a atar al apóstol Pablo. Así, dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. El apóstol Pablo, le estaban profetizando al apóstol Pablo qué es lo que le iba a suceder.
A ver, ¿qué haría usted si vinieran y le profetizaran qué es lo que le va a pasar el día de mañana? ¿Qué diría usted? ¿Correría de esa profecía? ¿O la enfrentaría? Miren lo que dice la palabra. Al oír esto, le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Amén. Los hermanos, pues parecía bueno, amén, el consejo de sabiduría. Decirle, hermano, no vayas para allá porque te van a matar. El Señor está advirtiendo que te va a pasar algo, no vayas. Hombres hablando a través del Espíritu Santo, amén. Pero la verdad que, miren la respuesta que dijo Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque los hermanos de aquel tiempo, no vayas para allá, Pablo le dijeron, no vayas a Jerusalén, porque te van a atar de manos, te van a golpear, te van a ultrajar. Y la respuesta del apóstol Pablo, amén, un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Le dijo. ¿Por qué me hacen sentir lástima? Le dijo el apóstol Pablo. La respuesta del apóstol Pablo dijo, porque yo estoy dispuesto, dijo, no solo a ser atado, le dijo, más aún le dijo, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, le dijo. Veamos la convicción del apóstol Pablo, cómo estaba decidido. Esto dice la palabra aquí mismo en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 9, versículo 15 en adelante, dice que cuando el Señor llamó, cuando nuestro Señor Jesucristo llamó al apóstol Pablo, estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, dijo el Señor, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso que el apóstol Pablo miró a aquellos hermanos y le dijo, hey, le dijo, ¿qué hacéis llorando? Le dijo, y quebrantándome el corazón. Porque el apóstol Pablo había entendido que era instrumento útil y que el Señor había dicho que le iba a mostrar cuánto le es necesario padecer, o sea, sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el Evangelio de Cristo. Y de la misma manera, así es para nosotros, los que hemos sido llamados al Evangelio. Tenemos que padecer por Jesucristo. La palabra dice que el siervo no es mayor que su Señor. O sea, aquí no nos vamos a salvar lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. El vituperio, fue escarnecido, fue escupido, fue golpeado, maltratado. ¿Cuántos latigazos no le metieron al Señor? De igual manera nosotros. De igual manera nosotros vamos a padecer por causa del Señor. Y esto es profético, hermanos. El Señor lo dijo. El siervo no es mayor que su Señor, dice. Pero puede llegar a ser como su Señor, dice la palabra. Y eso es en todo sentido de la palabra. Amén. La convicción, amén, que tenía el apóstol Pablo. Dijo, porque yo estoy, dijo, dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo.
Y dice y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Nadie pudo retractar al apóstol Pablo. Él estaba decidido. Amén. Decidido, hermanos. Dejó todo por seguir a Cristo. Menospreció su vida por seguir a Cristo. Y es un ejemplo a seguir de todos nosotros. Dice que, volviendo al capítulo 11, hermanos, del libro de los Hechos, versículo 27 en adelante, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual, dice, sucedió en tiempo de Claudio. Entonces dice, entonces los discípulos, notemos que entonces los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Cristo lo dijo, amén, que los que permaneciéramos en la palabra de Él, dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, dijo, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, permanecer en la palabra quiere decir vivir la palabra, leer la palabra, amén, y no tan solamente escucharla y leerla, sino que practicar la palabra. Eso es lo que nos hace discípulos de Cristo, el practicar la palabra, el ponerla por obras. No solamente escucharla. Puedes estar todos los días orando a las 3 de la mañana, ayunando, mirando las predicaciones de lunes a domingo, pero si no practicas nada de lo que escuchas, entonces no sos discípulo de Cristo. No somos discípulos de Cristo. Dice, entonces los discípulos, cuando vino aquella hambruna en aquel lugar, estamos hablando de la iglesia del Señor, estamos hablando de los discípulos de Cristo, no de los tibios, no de los hipócritas, que es lo que abunda hoy en día en la iglesia, la hipocresía. Entonces los discípulos, dice, cada uno conforme a lo que tenía. Oiga, lo que tenía, no de lo que les sobraba. Ellos miraron aquella necesidad que había en Judea. Porque es algo que el Espíritu habló a través de este profeta Agabo. Amén. Y cuando el Espíritu dice, eso es. Porque el Espíritu habla. Para los que no saben que el Espíritu habla a nuestro espíritu. El Espíritu nos habla a nuestro espíritu. Es como nosotros le entendemos, es como nosotros le escuchamos. Y si nunca le he escuchado, pues santifíquese para el Señor. Deje de ser tan rebelde. Porque, mire, el Señor trabaja con aquellos que son dóciles, fáciles de guiar. Igual es el Espíritu. El Espíritu nos habla a aquellos que somos fáciles de guiar. Pero si estamos de renuentes, que no, el Espíritu dice, ve por aquí y te vas por allá, pues entonces estás yendo en contra. Y el Espíritu no trabaja con este tipo de hermanos, ni de hermanas. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorros a los hermanos que habitaban en Judea. Pero ahora no, ahora el hermano tiene y la hermana tienen planes para 2 años de construir, de querer hacer, de querer tener. Y dice, no, esto está ya reservado, dice.
no podemos ayudar allá en aquella necesidad, no podemos apoyar a aquella iglesia de otro país porque tenemos planes para estas cosas. Como que si estamos seguros de que vamos a vivir ese tiempo. Si hoy estamos y mañana quién sabe. Podemos amanecer ahí templados y se acabó nuestros planes, nuestro afán. Porque estos son los discípulos del Señor. Entonces los discípulos, dice, cada uno conforme a lo que tenía. Es fácil ayudar cuando tú tienes en abundancia. Es fácil despojarse de algo que te sobra. Pero ayudar, dar lo que tú tienes, darlo a otro, ahí verdaderamente reflejamos quiénes somos. Porque estos discípulos, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Amén. Ahí vamos a ver los frutos. Porque mucha gente, cuando les hablan de que ayuden, de que den, se hacen los locos, se hacen los mareados, como que no es con ellos. Imagínense que ni un like que quieren regalar. Y que no les cobran, ¿eh? Y ahora sí, si yo me pusiera a pedirles que me ayuden para rentar un building, para la obra del Señor, ¿será que los hermanos me apoyarían? ¿Será que los hermanos me mandaran ese socorro? ¿Será? Es que dice que los discípulos, entonces los discípulos, dice, ¿somos discípulos de Cristo o estamos practicando la fe fingida? Es tremendo. Dice la palabra que por sus frutos se conoce el árbol, dice. Porque no puede dar el árbol bueno, dice, malos frutos, ni el malo dar buenos frutos. O hace el árbol bueno y sus frutos buenos, dice, o hace el árbol malo y sus frutos malos. Es tremendo. Porque los verdaderos discípulos del Señor miran la necesidad y de lo que tienen, de lo que pueden ellos a su alcance, de eso ayudan, de eso dan. No ser un hipócrita, no ser oídos sordos a la palabra. Es que ese es el problema de nosotros, que no vivimos la palabra. No vivimos la palabra. No la practicamos. ¿De qué sirve estar leyendo si no la vamos a practicar? ¿De qué sirve estar ahí los 7 días de la semana si no la vamos a practicar? Tremendo, ¿verdad? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Uno hace planes, hermanos. Voy a comprar tanta comida. Hubo mucha gente que en el tiempo del COVID-19 almacenaron comida, preparados para lo peor. Yo conocí una persona por aquí cerquita que se murió. Ahí quedó todo el laterío de comida en lata que tenía. Ahí quedó. Y del afán de trabajar, de querer tener y de querer ganar, pero ni para su entierro ganó, ni para el crematorio, ni para los gastos. Y no se llevó nada. Ahí quedó todo lo que había invertido. Ahí quedó. Trabajamos y nos afanamos y a la hora de que nos morimos,
No nos vamos a llevar ni los calcetines. Te pueden poner un buen saco, pero eso ahí va a quedar. El apóstol Pablo dijo que desnudo, dijo, salí del vientre de mi madre, dijo, y así regresaré, dijo. Amén. Así que para ser discípulo hay que practicar la palabra, no solamente escucharla. No sea, dice la palabra, oidores, sino hacedores de la palabra. Porque el que solamente es oidor, dice, fíjense, es como aquel hombre dice que se miró su rostro en un espejo, dijo. Y ya con el tiempo se le olvidó cómo lucía. Allá con el tiempo se le olvidó que tiene que practicar la palabra. Se le olvidó que tiene que amar a su prójimo. Se le olvidó que tiene que ayudar al pobre. Entonces no vivimos la palabra. Somos unos hipócritas. Miserables hipócritas. Que nomás vamos a practicar lo que nos conviene. Dice la palabra que bienaventurado el que piensa en el pobre, dice. En el día malo Jehová lo librará, dice. Así que meditemos cómo estamos, hermanos. Meditemos cómo estamos. Andamos bien afanados escuchando la palabra, pero ¿la estamos practicando? ¿O solamente somos oidores? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos. Qué precioso, ¿eh? La unidad de la iglesia. Fíjese cómo era aquella iglesia. La unidad en el espíritu. El apóstol Pablo dice que él exhorta la unidad en el espíritu. No solamente orar por el hermano, por la hermana, sino que apoyarla. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual, dice, en efecto, hicieron. O sea, se llevó a cabo. No solamente lo pensaron, sino que lo ejecutaron. Enviándolo, dice, a los ancianos, por mano de Bernabé y de Saulo, dice la palabra. Dijo el Señor que no ayudáramos al que nos ayuda, dice. Que no le diéramos al que nos va a dar. Porque si llegamos al que nos ayuda, ¿qué recompensa tendréis? Dice. No, yo le voy a dar a esta hermana, a este hermano, porque él es bueno conmigo. ¿Sí? Aquel no le vamos a ayudar. Aquel no le vamos a apoyar. Muy pésimo, muy pesado, muy grosero. Dice la palabra que ¿qué recompensa tendréis? Dice. No hacen eso los gentiles, dice. Y cuando hagas banquete, dice, no invites al que te pueda invitar mañana. No invites a los que tienen. Invita a aquellos que de verdaderamente no te van a regresar nada porque no tienen, no pueden. Para que tengáis recompensa, dice, para que seas hijo de vuestro Padre Celestial que está en los cielos, dice la palabra. Yo no sé a quién le está dando esta palabra, amén, pero a mí se me fue dada el día de hoy, hermanos. Yo solamente vengo a compartirla. Preciosa palabra. Yo hasta aquí los dejo, hermanos, con esta meditación. Que el Señor me les bendiga. Y sigamos adelante. Pero esforcémonos por practicar la palabra. No solamente escucharla. Practiquémosla. Seamos hacedores de la palabra. Amén. Dios les bendiga y nos escuchamos hasta la próxima si el Señor nos lo permite.